Capítulo 1. El profeta de las arenas, el enigma de Zoroastro. En el vasto horizonte de la antigua Persia, donde las montañas se confunden con las arenas doradas y los ríos serpentean como hilos de vida en un paisaje árido, nació un hombre destinado a cambiar el rumbo de la espiritualidad humana. Su nombre era Zoroastro, aunque otros lo llamarían Zaratrusta, un nombre que evocaba misterio incluso entre quienes lo pronunciaban. De él sabemos tan poco, y al mismo tiempo su legado es colosal. No dejó monumentos, no gobernó un imperio, ni lideró ejércitos. Su arma era la palabra, su campo de batalla, la mente y el alma de los hombres. ¿Quién era este hombre cuyo mensaje viajaría siglos para convertirse en la raíz de algunas de las ideas más profundas del judaísmo, el cristianismo y el islam? ¿Quién era este profeta que caminó entre nosotros, pero cuyo eco parece pertenecer a otro mundo? Las historias nos lo presentan envuelto en un velo de milagros y prodigios. Según los relatos, Zoroastro fue un niño especial desde el principio. Nació riendo, una señal de su conexión divina, y sobrevivió a múltiples intentos de asesinato orquestados por los sacerdotes de la antigua religión, quienes veían en él un peligro para su poder. Estos relatos, mezclados con leyendas, lo presentan no como un hombre común, sino como alguien tocado por la luz. Un emisario de algo mucho más grande que él mismo. Pero Zoroastro no solo fue un hombre de prodigios, fue un pensador, un reformador, un visionario. En un mundo dominado por dioses caprichosos y sacrificios sangrientos, él predicó la existencia de un único Dios supremo, Ahura Mazda, la fuente de todo lo bueno. Y presentó un código ético basado en la responsabilidad individual. Cada persona, decía Zoroastro, tiene el poder de elegir entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Su mensaje era radical, una llamada a la acción que resonaba en una época de caos y cambio. ¿Y qué podemos decir de su figura? Los textos antiguos no nos dejan mucho. Algunos lo describen como un hombre humilde, de ojos profundos y voz firme. Pero es su mensaje, más que su persona, lo que ha sobrevivido al paso del tiempo. Un mensaje que trasciende su propia existencia y que sigue siendo relevante incluso hoy. En esta historia no solo desentrañaremos los misterios de Zoroastro, sino también el mundo en el que vivió, las luchas que enfrentó y las ideas que dejó para la posteridad. Porque Zoroastro no es solo un nombre en la historia. Es una puerta a una nueva forma de entender el universo, una figura que nos invita a explorar los límites de nuestra humanidad y nuestra conexión con lo divino. Adentrémonos en el relato de este hombre que no buscó dominar el mundo sino iluminarlo, porque al final Zoroastro no fue solo un profeta, fue una chispa de luz en medio de la oscuridad. Capítulo 2. El mundo de Zoroastro, una Persia fragmentada. Imagina un vasto territorio que se extiende desde las montañas nevadas del norte hasta los desiertos interminables del sur. Una tierra bañada por ríos que serpentean a través de llanuras áridas, donde el cielo parece infinito y la vida depende del capricho de los elementos. Así era la Persia en la que nació Zoroastro, una región tan majestuosa como peligrosa. Un crisol de culturas y contradicciones. En esta Persia antigua, siglos antes de que Ciro el Grande construyera el imperio que dominaría el mundo conocido, el caos era la norma. Las tribus nómadas y los agricultores sedentarios luchaban por los recursos escasos. Sus conflictos perpetuos reflejados en los mitos de los dioses que adoraban. Era un mundo dividido entre quienes seguían al sol en su travesía diaria y quienes buscaban la estabilidad en los campos de trigo y cebada. Y sobre ellos, los sacerdotes y los magos tejían sus hechizos y ceremonias, manteniendo el orden a través del miedo y la superstición. La religión predominante de esta época era un mosaico de creencias politeístas. Los dioses, personificaciones de la naturaleza, exigían sacrificios para apaciguar su ira o asegurar sus favores. Mitra, el dios de los pactos y la justicia, y Anaíta, la diosa de las aguas, eran venerados con fervor. Pero estos dioses no eran benévolos.
Eran caprichosos, exigentes, y sus sacerdotes gobernaban con un poder tan terrenal como divino. En este contexto, el nacimiento de un reformador como Zoroastro era casi inevitable. La sociedad estaba en un punto de quiebre, dividida entre los valores arcaicos de los nómadas y la emergente organización de las comunidades agrícolas. Los conflictos entre las élites guerreras y los campesinos que sostenían el sistema eran reflejos de una estructura que comenzaba a mostrar sus fisuras. Zoroastro emergió en este mundo como un observador agudo. Desde niño debió haber visto cómo las desigualdades y los conflictos se perpetuaban en nombre de los dioses. Las ceremonias, con sus sacrificios sangrientos, debían parecerle más un teatro de opresión que un acto de devoción. Quizás fue entonces cuando comenzó a formarse en su mente la idea de una nueva visión. Un Dios único, justo, que no requería sangre, sino justicia, verdad y buenas acciones. La Persia de Zoroastro no era solo un escenario, era un personaje en sí mismo, una tierra que moldeó su pensamiento y lo empujó a imaginar un mundo diferente. Cada amanecer sobre las montañas, cada tormenta en el desierto, le hablaba de un orden mayor, un propósito que los hombres aún no entendían. Fue en esta tierra fragmentada, entre las tensiones de su tiempo, donde Zoroastro encontró su llamado, pero antes de que pudiera cambiar el destino de su pueblo, primero tuvo que sobrevivir a un mundo que parecía destinado al caos. Capítulo 3. Una infancia en la mirada de los dioses. El cielo parecía brillar con un fulgor especial aquel día, como si la primavera misma hubiera decidido detenerse para presenciar el nacimiento de un alma extraordinaria. Según las tradiciones, Zoroastro llegó al mundo un 21 de marzo, el día de Nowruz, el año nuevo persa. Una fecha cargada de simbolismo. Era el momento en que la naturaleza se renovaba, cuando la luz y la oscuridad se equilibraban en un perfecto equinoccio. Desde el primer instante, su vida estuvo marcada por un halo de misterio. Su madre Dugdova había tenido sueños inquietantes durante su embarazo. En ellos, un ángel le anunciaba que el hijo que llevaba en su vientre no sería un niño común. Sería un profeta, un reformador destinado a traer luz a un mundo sumido en las sombras. Pero este mensaje no solo llenó de esperanza a la madre, también despertó en ella un profundo temor. ¿Qué clase de camino le aguardaba a su hijo? ¿Podría protegerlo de las fuerzas que se alzarían en su contra? Cuando finalmente nació, Zoroastro rompió todas las expectativas. No lloró como otros recién nacidos. En su lugar soltó una risa limpia y poderosa, como si supiera algo que los demás desconocían. Aquella risa resonó como un eco que se propagó más allá de las paredes de la casa, llegando incluso a los oídos de los sacerdotes de la región. Para ellos no fue una señal de alegría, sino de advertencia. Aquel no era un niño ordinario. Era un desafío, una amenaza para su poder y para las viejas creencias que habían gobernado por generaciones. Los sacerdotes, guiados por su miedo, decidieron actuar. Según las historias transmitidas de generación en generación, intentaron acabar con él en múltiples ocasiones. En una de ellas lo arrojaron al fuego, pero las llamas no le tocaron. Como si reconocieran en él una pureza más allá de lo humano. En otra, lo abandonaron en un bosque, esperando que pereciera entre las fieras. Pero fue una loba quien lo encontró y lo amamantó, como si también la naturaleza lo hubiera tomado bajo su protección. Los intentos continuaron, pero cada uno fracasó, y con cada fracaso el temor de los sacerdotes crecía. A medida que Zoroastro crecía, su carácter empezaba a formarse. Era un joven observador, inquieto, siempre haciéndose preguntas que los demás no se atrevían a plantear. Miraba las ceremonias de los magos con una mezcla de curiosidad y desdén, preguntándose por qué los dioses exigían sacrificios tan sangrientos. ¿Era realmente necesario bañar los altares en sangre para obtener su favor? Esas preguntas, peligrosas para su tiempo, comenzaban a germinar en su mente, transformándose en las primeras semillas de una revolución espiritual.
En su juventud, su búsqueda de respuestas lo llevó a desafiar directamente a los magos. Enfrentó sus ritos, criticando abiertamente la forma en que manipulaban al pueblo mediante el miedo. Estos enfrentamientos no hicieron más que aumentar la hostilidad hacia él. Pero también le dieron la convicción de que debía buscar una verdad más alta, algo que trascendiera los rituales y las fórmulas vacías. Sin embargo, no todo en su camino fueron conflictos. También era un estudiante ávido, un joven que absorbía conocimientos donde quiera que los encontraba. Algunas leyendas sugieren que viajó a tierras lejanas, en busca de sabiduría. Allí, entre las estrellas que estudiaban los antiguos y los textos sagrados de otras culturas, quizás comenzó a entender que el universo estaba conectado por algo más grande, algo que las tradiciones locales apenas alcanzaban a vislumbrar. Zoroastro, aún joven, ya parecía destinado a grandes cosas, pero las pruebas no cesaban. En una ocasión, mientras se recuperaba de una enfermedad, los magos intentaron envenenarlo, ofreciéndole un brebaje bajo la apariencia de un remedio. Sin embargo, Zoroastro, con una intuición casi sobrenatural, detectó el engaño y rechazó la bebida. Mirando al líder de los sacerdotes, pronunció palabras que pasarían a la tradición como un testimonio de su coraje. «No necesito tus brebajes, mi destino no está en tus manos». El niño que había reído al nacer, el joven que había sobrevivido a los fuegos y desafiado a los poderosos, estaba listo para emprender un camino que no solo cambiaría su vida, sino también la de aquellos que lo escucharan. Pero antes de que pudiera convertirse en profeta, debía recibir su llamado. Ese momento, el instante que definiría el resto de su existencia, estaba cada vez más cerca. Capítulo 4. El llamado divino. La revelación de Ahura Mazda. El viento soplaba con fuerza aquella tarde, levantando remolinos de polvo en el horizonte. Zoroastro caminaba en silencio, sus pensamientos arremolinándose como las arenas a su alrededor. Había pasado años buscando respuestas, enfrentándose a las viejas tradiciones, observando las injusticias de un mundo que parecía guiado por el caos. Pero en lo más profundo de su ser, sentía que algo estaba a punto de revelarse, como si el universo estuviera al borde de susurrarle un secreto. El lugar donde todo cambió no está claro. Algunos relatos dicen que ocurrió junto a un río, mientras Zoroastro cruzaba las aguas cristalinas bajo un sol abrasador. Otros sugieren que estaba meditando en soledad, perdido en la vastedad de la naturaleza. Lo que todos coinciden es que fue allí, en aquel momento de profunda introspección, cuando apareció Ahura Mazda. La visión llegó como una luz cegadora, una presencia que no podía ser ignorada. Zoroastro se detuvo, inmóvil, mientras la figura luminosa se manifestaba ante él. No era una visión común. No había forma ni cuerpo, solo una energía inmensa que llenaba el aire con su pureza. Y aunque sus ojos no podían abarcarla, su alma entendió al instante que estaba en presencia del creador de todo lo bueno, el origen de la verdad y el orden. Ahura Mazda. Resonó una voz en su interior, clara y serena, como si viniera desde el mismo corazón del cosmos. Te he elegido para llevar mi mensaje. El mundo está atrapado en una lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, y tú serás mi mensajero. Guiarás a la humanidad hacia la luz. En ese instante Zoroastro comprendió. Todo lo que había cuestionado, todo lo que había observado con inquietud durante su juventud, tenía sentido. El desorden que gobernaba el mundo no era casualidad. Era el reflejo de un conflicto cósmico. De un lado estaba Ahura Mazda, el dios de la sabiduría, la luz y la justicia, y del otro Angra Mainyu, el espíritu maligno que sembraba el caos, la mentira y la destrucción. La humanidad, atrapada entre estas dos fuerzas, debía tomar partido, y Zoroastro había sido elegido para mostrarles el camino. Ahura Mazda no le prometió un camino fácil. Le habló de los sacrificios que tendría que hacer, de la resistencia que enfrentaría y de las pruebas que pondrían a prueba su fe.
pero también le mostró la visión de un mundo renovado, donde la verdad prevalecería y la luz iluminaría hasta los rincones más oscuros de la existencia. Zoroastro cayó de rodillas, no por miedo sino por la inmensa responsabilidad que ahora pesaba sobre sus hombros. ¿Por qué yo?, preguntó con una mezcla de humildad y asombro. Porque tienes el valor de ver más allá, respondió Ahura Mazda. Porque no buscas el poder, sino la verdad. Porque eres la chispa que encenderá el fuego del cambio. Tras la visión, Zoroastro no era el mismo. Sentía como si el universo entero hubiera hablado a través de él. Su mente estaba llena de ideas, de preguntas, de certezas que antes no había tenido. Comprendió que su misión no era destruir las creencias de su tiempo, sino reformarlas, purificarlas, sincronizarlas con la verdad. El sacrificio sangriento no era necesario. Lo que Ahura Mazda quería era justicia, bondad y orden. El joven reformador regresó a su comunidad con una determinación que parecía inquebrantable. Pero las palabras que ahora ardían en su corazón no serían fácilmente aceptadas. La lucha entre la luz y la oscuridad no solo era cósmica, también se libraba en los corazones de los hombres, y Zoroastro estaba a punto de enfrentarse a esa batalla. Capítulo 5. La revolución del espíritu, la lucha por una nueva fe. El regreso de Zoroastro a su comunidad marcó el inicio de una batalla que no se libraría con espadas ni lanzas, sino con palabras y convicciones. Había visto la luz de Ahura Mazda, había escuchado el llamado, y ahora debía transmitir su mensaje a un mundo que, aún cegado por el humo de los sacrificios, no estaba preparado para escuchar. Cuando habló por primera vez, lo hizo con la fuerza de quien lleva en el alma una certeza absoluta. No son los sacrificios ni la sangre lo que los dioses buscan, proclamó ante los ancianos de su pueblo, rodeado de campesinos y guerreros que lo escuchaban con escepticismo. Ahura Mazda, el creador de todo lo bueno, no exige más que verdad, justicia y acciones rectas. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir entre el camino de la luz y el de la oscuridad. Estas palabras, aunque llenas de esperanza, cayeron como un trueno entre los sacerdotes de la antigua religión. Para ellos, Zoroastro no era un reformador, sino un rebelde. Un peligroso agitador que amenazaba con desmantelar las tradiciones que los mantenían en el poder. Lo veían como una sombra que avanzaba sobre su orden establecido, y no tardaron en moverse para silenciarlo. Los sacerdotes lo acusaron de herejía, de insultar a los dioses y poner en peligro el equilibrio del cosmos. Usaron su influencia para envenenar las mentes de los gobernantes y los campesinos por igual, describiéndolo como un loco, un hombre que había perdido la cordura en sus andanzas solitarias. Pero Zoroastro no se inmutó, sabía que su lucha no sería fácil, que enfrentaría rechazo, aislamiento e incluso violencia. Las historias cuentan que durante un tiempo fue desterrado de su ciudad natal. A pie atravesó montañas y desiertos predicando su mensaje a quien estuviera dispuesto a escuchar. En ocasiones encontraba almas curiosas, hombres y mujeres que se detenían a considerar sus palabras. Pero en muchas otras encontraba rechazo, insultos y puertas cerradas. Un día, mientras descansaba en una aldea lejana, rodeado de unos pocos seguidores que habían comenzado a creer en su visión, Zoroastro habló de las fuerzas que guiaban el mundo. Les explicó que la humanidad vivía atrapada en un conflicto entre dos grandes principios: el Asa, que representaba el orden, la verdad y la justicia, y el Drug, que simbolizaba el caos, la mentira y la corrupción. Cada acción que tomamos, dijo, mirando a sus oyentes con una intensidad que parecía perforar el alma, es una elección entre estos dos caminos. Nuestro propósito es simple, pero no fácil. Debemos ayudar a Ahura Mazda a completar su creación, resistiendo al mal y fortaleciendo el bien. Estas enseñanzas no eran solo un llamado a la fe, sino un desafío directo a las estructuras de poder de su tiempo. Los magos, sacerdotes de la religión antigua, veían en Zoroastro una amenaza que debía ser eliminada. Según los relatos, intentaron asesinarlo más de una vez,
Conspiraron para envenenarlo, y lo difamaron ante los líderes locales. Pero Zoroastro sobrevivió a cada intento, como si una fuerza invisible lo protegiera. El momento más difícil llegó cuando fue llamado a enfrentarse directamente a los magos en un debate público. En una plaza abarrotada, rodeado por sus adversarios y por un público expectante, Zoroastro habló con una calma que desarmó a muchos. Expuso las contradicciones de la antigua religión. Cuestionó la lógica de los sacrificios sangrientos y apeló al corazón de quienes lo escuchaban. ¿Acaso no sienten en lo profundo de su ser que hay algo más elevado, algo más puro que estas ceremonias de sangre y temor? Ahura Mazda no nos pide que temamos, sino que actuemos con justicia. No nos pide sangre, sino verdad. Algunos comenzaron a dudar de los magos, otros, inspirados por la valentía de Zoroastro, decidieron unirse a él, pero los sacerdotes no cedieron. Endurecieron su postura y utilizaron su poder para mantener el control. La lucha de Zoroastro, que en ese momento parecía una causa perdida, estaba lejos de terminar. Sin embargo, incluso en la adversidad, Zoroastro nunca perdió la fe. Sabía que el cambio que buscaba era más grande que él mismo, que su misión era plantar las semillas de una nueva era, aunque nunca pudiera ver los frutos de su esfuerzo. Era consciente de que la luz siempre encuentra una forma de brillar, incluso en los lugares más oscuros. Y un día, después de años de rechazo y soledad, Zoroastro encontró una chispa de esperanza. La historia de su mensaje llegó a oídos de un hombre poderoso, el rey Vistaspa, un monarca cuyo interés en la verdad y el orden lo hizo escuchar lo que otros habían ignorado. Este encuentro, que estaba por cambiar el curso de la vida de Zoroastro y del zoroastrismo, marcó el inicio de un nuevo capítulo en su lucha. Capítulo 6. La luz y las sombras, el monoteísmo dualista. El mundo que Zoroastro había comenzado a describir no era simple. En sus palabras resonaba una verdad profunda. La existencia no era un lugar estático, sino un campo de batalla constante entre fuerzas opuestas. Luz y oscuridad, verdad y mentira, justicia y corrupción, se enfrentaban en una lucha cósmica cuya resonancia se sentía en cada rincón del universo y en cada decisión humana. En el centro de esta visión estaba Ahura Mazda, el Dios único, el creador de todo lo bueno. Pero Ahura Mazda no gobernaba un mundo libre de desafíos. Enfrentaba la oposición de Angra Mainyu, también conocido como Ahriman, el espíritu maligno que buscaba destruir lo que él había creado. Este conflicto no era una mera metáfora. Para Zoroastro era una realidad viva, presente en cada acto humano y en cada rincón del cosmos. Zoroastro describió a Ahura Mazda como un dios de luz y sabiduría, un ser cuya esencia era el orden, la verdad y la bondad. Todo lo que existía en el universo, desde las estrellas que brillaban en el cielo hasta el agua que fluía por los ríos, era una expresión de su voluntad. Pero este orden estaba constantemente amenazado por las fuerzas del Drug, la mentira y el caos, que se manifestaban a través de la corrupción, la injusticia y el sufrimiento. Para Zoroastro, la humanidad no era una mera espectadora de este enfrentamiento. Cada hombre y cada mujer tenía un papel crucial que desempeñar en esta lucha. Ahura Mazda había dado a los humanos el mayor regalo de todos, el libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Cada pensamiento, cada palabra, cada acción, era una decisión que acercaba a la humanidad al asa, el orden divino, o la arrastraba al Drug, el caos y la destrucción. Esta visión del mundo era radical en su tiempo. Los antiguos dioses de Persia, caprichosos y exigentes, no pedían a los mortales que eligieran entre el bien y el mal. Simplemente exigían obediencia. Zoroastro, en cambio, colocaba la responsabilidad directamente sobre los hombros de cada persona. No era suficiente adorar a Ahura Mazda. Era necesario actuar en armonía con sus principios, ser un agente activo de la luz en un mundo plagado de sombras. La idea de un universo dividido entre fuerzas opuestas no era completamente nueva, pero Zoroastro le dio un giro único.
Este no era un dualismo eterno, era una lucha con un final predestinado. Ahura Mazda era supremo, y su victoria estaba asegurada. Sin embargo, el tiempo que tomaría alcanzar esa victoria dependía de los humanos. Cada acto de bondad, cada elección por la verdad fortalecía a Ahura Mazda y aceleraba el triunfo del asa. Pero este conflicto no era solo externo. Zoroastro enseñó que el verdadero campo de batalla estaba en el interior de cada persona. La mentira, la envidia, la codicia, eran manifestaciones de Angra Mainyu dentro del corazón humano, y debían ser combatidas con buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Esta era la verdadera religión. No un conjunto de rituales, sino una forma de vida. Los seguidores de Zoroastro comenzaron a adoptar esta visión, sintiendo que no solo estaban siendo llamados a venerar a un dios, sino a participar en una misión cósmica. Sin embargo, esta idea también trajo dudas. Si Ahura Mazda era todopoderoso, ¿por qué existía Angra Mainyu? ¿Por qué permitía la existencia del mal? A estas preguntas, Zoroastro respondió que el mal no era una creación de Ahura Mazda, sino un producto de la libertad. El mal existía porque Ahura Mazda, en su sabiduría, había permitido que el libre albedrío floreciera. Y aunque esto traía consigo sufrimiento, también ofrecía la posibilidad de que la humanidad eligiera la bondad de manera auténtica. La enseñanza de Zoroastro sobre el monoteísmo dualista no solo redefinió la espiritualidad de su tiempo, sino que dejó una huella imborrable en las grandes religiones que surgieron después. Su insistencia en la lucha entre el bien y el mal, y en la responsabilidad humana de elegir un bando, se convertiría en un pilar de la ética religiosa de las tradiciones abrahámicas. Pero mientras sus ideas comenzaban a tomar forma entre sus seguidores, Zoroastro aún enfrentaba la oposición de los magos y los líderes religiosos tradicionales. Para asegurar que su mensaje sobreviviera, necesitaba algo más que palabras. Necesitaba el apoyo de alguien con el poder de cambiar el destino de un pueblo. Un rey dispuesto a escuchar. Capítulo 7. El protector real, la alianza con Vistaspa. Zoroastro sabía que las palabras podían mover montañas, pero también entendía que para transformar una sociedad entera, necesitaba algo más que seguidores humildes y corazones con buenas intenciones. La oposición de los magos, con su dominio sobre las tradiciones y los líderes locales, era feroz, y el tiempo apremiaba. Entonces, en medio de las incertidumbres y los desafíos, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de su misión. Su mensaje llegó a los oídos de un hombre poderoso, el rey Vistaspa. Vistaspa gobernaba un territorio que, aunque vasto, estaba fragmentado por conflictos internos y amenazas externas. Era un monarca que entendía el valor del orden, de una estructura que uniera a su pueblo bajo una sola visión. Cuando escuchó sobre el mensaje de Zoroastro, su curiosidad lo llevó a invitar al profeta a su corte. Fue una oportunidad única, pero también una apuesta peligrosa. Zoroastro, un reformador que desafiaba las creencias tradicionales, ahora debía enfrentarse al escrutinio del rey y de sus consejeros, muchos de los cuales eran magos profundamente opuestos a su mensaje. El viaje hasta la corte de Vistaspa fue largo y lleno de incertidumbre. A su llegada, Zoroastro encontró un ambiente tenso, con miradas de desconfianza y susurros de intriga. Sin embargo, cuando se presentó ante el rey, lo hizo con la calma y la convicción de quien lleva en su corazón una verdad universal. «Oh rey», comenzó diciendo, con su voz firme pero humilde, «no vengo a despojarte de tus tradiciones ni a cuestionar tu autoridad. Vengo a hablarte de Ahura Mazda, el dios de la luz y la sabiduría, y a mostrarte un camino que traerá justicia y prosperidad a tu reino». Vistaspa lo escuchó con atención. El mensaje de Zoroastro no era una simple doctrina religiosa. Era una visión ética que prometía unificar a su pueblo bajo principios de verdad, justicia y orden. Sin embargo, no todos en la corte estaban convencidos. Los magos guardianes de la antigua religión vieron en Zoroastro un peligroso enemigo.
En un intento desesperado por desacreditarlo, lo acusaron de brujería y conspiración. Este hombre, decían, no trae luz, sino caos. Sus ideas destruirán los cimientos mismos de nuestro reino. La tensión en la corte creció. Zoroastro fue sometido a un juicio donde debía demostrar la legitimidad de su misión. Se dice que, durante este juicio, ocurrieron eventos extraordinarios que finalmente convencieron a Vistaspa de que Zoroastro era un hombre tocado por lo divino. Una de las historias más famosas cuenta que el caballo negro del rey, un animal venerado en la corte, cayó gravemente enfermo. Ningún mago ni curandero pudo aliviar su sufrimiento. Zoroastro, desde la prisión donde había sido confinado, pidió ser llevado ante el animal. Frente a los ojos incrédulos de todos, murmuró una oración a Ahura Mazda, y el caballo, según la leyenda, recobró su fuerza y vitalidad. Este hecho, aunque envuelto en la bruma de la leyenda, fue el punto de inflexión. Vistaspa no solo liberó a Zoroastro, sino que declaró su apoyo a su mensaje. A partir de ese momento, el rey no solo se convirtió en un protector del profeta, sino en el primer gran defensor del zoroastrismo como religión. Bajo su patrocinio, el mensaje de Ahura Mazda comenzó a extenderse por el reino, desafiando la resistencia de los magos y consolidándose como una fuerza moral y espiritual. La alianza con Vistaspa no fue solo un triunfo personal para Zoroastro, sino un momento decisivo para su misión. Con el respaldo del rey, pudo organizar a sus seguidores y dar forma a una comunidad basada en los principios del Lhasa. La justicia, la verdad y el respeto por la libertad de elección comenzaron a transformar el reino, marcando el inicio de una nueva era. Pero Zoroastro sabía que este era solo el comienzo. Aunque había encontrado un protector en Vistaspa, la lucha contra Angra Mainyu, tanto en el cosmos como en los corazones humanos, continuaría. Su misión no era solo reformar una religión o ganar un reino. Era encender una llama que iluminara la humanidad durante generaciones. Capítulo 8. Fuego, símbolos y eternidad. Los pilares del zoroastrismo. Cuando la primera chispa se encendió en el altar, la llama pareció respirar con vida propia. Su resplandor iluminó los rostros de los presentes, proyectando sombras danzantes en las paredes del templo. Zoroastro miró el fuego con reverencia, no como un dios, sino como un símbolo, un puente entre la humanidad y lo divino. Este fuego, proclamó, no es un objeto de adoración, es la representación de Ahura Mazda, el recordatorio eterno de su presencia en nuestras vidas. Así comenzó una de las tradiciones más icónicas del zoroastrismo, la veneración del fuego. En una época en la que las imágenes talladas y las estatuas dominaban los templos, Zoroastro eligió un símbolo puro e incorruptible, que no podía ser manipulado ni poseído. Para él, el fuego era más que un elemento, era la encarnación de la luz, la verdad y el calor vital que Ahura Mazda derramaba sobre el mundo. La importancia del fuego se reflejó en los templos zoroastrianos, que no se construyeron como simples lugares de culto, sino como guardianes de la llama sagrada. En el centro de estos templos, una urna contenía un fuego que nunca debía apagarse, alimentado continuamente con maderas escogidas, como el sándalo, para mantener su pureza. Este fuego eterno era un testimonio del compromiso de la comunidad con los principios del Lhasa. Buenos pensamientos, buenas palabras y buenas acciones. Pero el fuego no era el único pilar del zoroastrismo. La religión de Zoroastro se construyó sobre fundamentos que no solo inspiraban a sus seguidores, sino que también los guiaban en su vida diaria. Uno de estos principios era el respeto por la naturaleza. Zoroastro enseñó que los elementos como el fuego, el agua, la tierra y el aire eran sagrados, dones de Ahura Mazda que debían ser protegidos y honrados. Para él, contaminar un río o profanar la tierra no solo era un acto de descuido, sino un ataque directo contra la creación divina. Otro pilar fundamental era la ética de la responsabilidad personal. El credo del zoroastrismo, sencillo pero poderoso,
invitaba a cada persona a vivir según 3 principios básicos: pensar bien, hablar bien y actuar bien. Estas palabras, aparentemente simples, contenían un mensaje revolucionario. La espiritualidad no se encontraba en rituales elaborados, sino en las decisiones cotidianas. Cada pensamiento justo, cada palabra amable y cada acción correcta eran una victoria para Ahura Mazda y un golpe contra Angra Mainyu. Para Zoroastro, la humanidad no era un espectador pasivo en la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Cada ser humano era un soldado en esta batalla, un agente del cambio que debía elegir conscientemente entre el bien y el mal. Esta elección, este libre albedrío, era la máxima expresión de la dignidad humana y el regalo más preciado de Ahura Mazda. Además de los principios éticos, el zoroastrismo ofrecía a sus seguidores una visión esperanzadora del más allá. Zoroastro enseñaba que al final de la vida, cada alma debía cruzar el puente Chimbat, un estrecho paso que conectaba el mundo terrenal con el celestial. Aquellos que hubieran vivido en armonía con el asa serían guiados por la luz hacia la casa del canto, un paraíso eterno. Pero los que hubieran caído en el drug, la mentira y el caos, encontrarían el abismo, un lugar de sufrimiento y oscuridad. Este enfoque no buscaba infundir miedo, sino motivar a las personas a vivir con integridad y propósito. La promesa del puente Chimbat era un recordatorio constante de que las decisiones de la vida tenían consecuencias, no solo para el individuo, sino para el equilibrio del universo. El zoroastrismo también introdujo un concepto innovador. El tiempo no era un círculo eterno de creación y destrucción, como creían muchas religiones antiguas, sino una línea que avanzaba hacia un destino final. Zoroastro predijo que al final de los tiempos, Ahura Mazda triunfaría sobre Angra Mainyu, y el mundo sería purificado y renovado. En este momento todas las almas justas resucitarían, y la humanidad viviría en un estado de perfecta armonía. A medida que estas ideas se difundieron, comenzaron a resonar más allá de la frontera del reino de Vistaspa. Inspiraron no solo a los seguidores de Zoroastro, sino también a otras religiones que adoptaron conceptos como el juicio final, el libre albedrío y la resurrección. El impacto de Zoroastro se extendió como las llamas en un vasto horizonte, iluminando caminos que otros seguirían mucho después de que su voz se apagara. Pero para Zoroastro estos principios no eran simplemente un legado futuro, eran una guía viva para el presente. Una llamada constante a vivir en armonía con la creación y a encender en cada acto una chispa de la luz eterna de Ahura Mazda. Capítulo 9. El exilio y la diáspora. Sobrevivir en la adversidad. El zoroastrismo había florecido en la Persia de Zoroastro, extendiéndose bajo el reinado de Vistaspa y dejando su marca en las almas de los creyentes. Pero como toda llama, incluso la más brillante, se enfrentó al peligro de extinguirse cuando los vientos del cambio soplaron con fuerza. En el siglo VII de nuestra era, la invasión árabe trajo consigo una nueva religión, el Islam, que pronto se convertiría en la fuerza dominante en Persia. La luz del zoroastrismo, aunque amenazada, no se apagó. En su lugar encontró refugio en el corazón de quienes se negaron a abandonarla. Cuando los ejércitos árabes derrotaron al imperio sasánida, la última gran dinastía zoroastriana, los nuevos gobernantes impusieron el Islam como religión oficial. Para los zoroastrianos esto marcó el inicio de un largo periodo de persecución y marginación. Se les permitió seguir practicando su fe, pero bajo duras condiciones. Debían pagar un impuesto especial, la yizia, y soportar el desprecio de una sociedad que los veía como vestigios de un pasado olvidado. Ante esta situación, muchos optaron por convertirse al Islam, ya sea por necesidad o por miedo. Sin embargo, hubo quienes eligieron resistir. Estos guardianes de la fe se aferraron a las enseñanzas de Zoroastro con una determinación que parecía desafiar al tiempo y las circunstancias. Algunos se resguardaron en las montañas y los desiertos de Irán, donde mantuvieron encendidas las llamas de sus templos, lejos de la mirada de los gobernantes.
Pero para otros, la única opción era el exilio. Fue así como un grupo de zoroastrianos emprendió un viaje hacia lo desconocido, dejando atrás su tierra natal con la esperanza de encontrar un lugar donde pudieran vivir en paz y preservar su fe. Este éxodo los llevó al estado de Gujarat, en la India, donde comenzó un nuevo capítulo en la historia del zoroastrismo. La leyenda cuenta que al llegar a las costas de Gujarat, los zoroastrianos fueron recibidos por el rey local, quien los enfrentó con una prueba simbólica. Les presentó un cuenco lleno de leche, indicando que su reino ya estaba completo y no había espacio para más. En respuesta, el líder zoroastriano añadió una cucharada de azúcar al cuenco, disolviéndola por completo, y declaró: «Nosotros no desplazaremos a nadie, sino que añadiremos dulzura a su tierra». Impresionado por esta respuesta, el rey les permitió asentarse, aunque bajo ciertas condiciones. Adoptarían el idioma y la vestimenta local, y celebrarían sus festividades en privado. Así nació la comunidad parsi, una diáspora zoroastriana que encontró en la India un refugio donde reconstruir su vida y preservar sus tradiciones. Los parsis, a lo largo de los siglos, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Adoptaron prácticas locales mientras mantenían vivos los pilares fundamentales de su religión: su dedicación al trabajo, su espíritu solidario y su énfasis en la educación los convirtieron en una comunidad influyente. Especialmente en Bombay, hoy conocida como Mumbai, donde dejaron una huella imborrable. Sin embargo, el exilio también trajo consigo nuevos desafíos. La decisión de los parsis de restringir la membresía al zoroastrismo solo a quienes nacieran dentro de la comunidad limitó su crecimiento. Además, la modernidad y la globalización llevaron a muchos jóvenes parsis a emigrar o a casarse fuera de la fe, lo que ha reducido aún más su número. Mientras tanto, en Irán, los zoroastrianos que permanecieron enfrentaron siglos de marginación. A pesar de las adversidades, lograron mantener su religión viva. Y hoy, en ciudades como Yazd todavía se pueden encontrar templos donde el fuego eterno sigue ardiendo, testimonio de su resiliencia. En tiempos recientes, el zoroastrismo ha experimentado un resurgimiento simbólico en Irán. Muchos iraníes, desilusionados con el régimen islámico, han abrazado la antigua religión como un símbolo de identidad nacional y resistencia cultural. Aunque los sacerdotes ortodoxos en la India no reconocen estas conversiones, para muchos, el resurgimiento del zoroastrismo en su tierra natal es un recordatorio de la profunda conexión entre esta fe y el espíritu persa. El exilio del zoroastrismo no fue solo un desplazamiento físico. Fue una prueba de su capacidad para adaptarse, resistir y renacer. Aunque su número es pequeño, su legado es inmenso, una llama que, contra todo pronóstico, sigue brillando con fuerza. Capítulo 10. Un legado inmortal, Zoroastro en el mundo moderno. En un mundo tan vasto y diverso como el que conocemos hoy, sería fácil pensar que una religión tan antigua como el zoroastrismo se ha desvanecido en el olvido. Sin embargo, las enseñanzas de Zoroastro, aunque seguidas por una pequeña comunidad, han trascendido las barreras del tiempo, dejando una huella profunda en la historia, la filosofía y la espiritualidad de la humanidad. El impacto de Zoroastro va mucho más allá de los templos y rituales de los zoroastrianos. Sus ideas fundamentales como la lucha entre el bien y el mal, el libre albedrío y la responsabilidad personal, han influido en las tres grandes religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Durante el exilio babilónico, los judíos se encontraron con el zoroastrismo, y muchas de sus ideas fueron incorporadas a las escrituras hebreas. El concepto del juicio final, la resurrección de los muertos y la figura de un adversario maligno se entrelazaron en las creencias judías y luego en las cristianas e islámicas. En el cristianismo, esta influencia es palpable en la idea de Satanás como una fuerza opuesta al bien, en el simbolismo de la luz como guía divina, y en la esperanza de una salvación futura. En el Islam, el zoroastrismo fue reconocido como una religión de gente del libro,
y sus enseñanzas sobre la justicia divina y la moralidad resuenan en los textos coránicos. Sin embargo, el legado de Zoroastro no se limita a la religión. Su visión del libre albedrío y la ética de la responsabilidad personal influyeron en el desarrollo de la filosofía, inspirando a pensadores de distintas épocas. Friedrich Nietzsche, en su obra Así habló Zaratustra, reimaginó al profeta como un símbolo del espíritu humano que se eleva por encima de los valores tradicionales para crear su propia moralidad. Aunque el Zaratustra de Nietzsche difiere del Zoroastro histórico, su elección de este nombre subraya la importancia del profeta como una figura que trasciende los confines del tiempo. En el mundo moderno, el zoroastrismo también se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural. En Irán, donde la religión fue perseguida durante siglos, muchos jóvenes han comenzado a redescubrir sus raíces zoroastrianas como una forma de reivindicar su identidad nacional preislámica. El símbolo del Farabajar, con sus alas extendidas y su figura mirando hacia la eternidad, adorna desde joyas hasta tatuajes, representando un vínculo con un pasado glorioso y un recordatorio de la búsqueda de la verdad. La ética ecológica del zoroastrismo, con su énfasis en el respeto por los elementos naturales, ha encontrado una nueva relevancia en un mundo enfrentado a crisis ambientales. Su visión del fuego, el agua, la tierra y el aire como sagrados resuena con los ideales modernos de sostenibilidad y cuidado del planeta. Incluso fuera de la comunidad zoroastriana, su mensaje de armonía con la naturaleza ha inspirado a ambientalistas y activistas. Sin embargo, el zoroastrismo enfrenta retos significativos. Con una población global de alrededor de 150.000 personas, principalmente en India, Irán y la diáspora, la religión lucha por sobrevivir. Las reglas estrictas sobre la conversión y los matrimonios mixtos limitan su crecimiento, y muchos temen que sin reformas la comunidad se reduzca aún más en las próximas generaciones. Pero a pesar de estos desafíos, el zoroastrismo sigue siendo una llama viva. No solo en los templos donde arde el fuego eterno, sino en los corazones de quienes ven en sus enseñanzas un camino hacia una vida más ética y significativa. Es un recordatorio de que incluso las voces más antiguas pueden seguir inspirando en un mundo moderno. Zoroastro no dejó escritos ni construyó imperios, pero su legado perdura en las ideas que moldearon civilizaciones enteras. Su mensaje de luz, verdad y responsabilidad continúa siendo relevante. Una guía para quienes buscan un propósito más profundo en un mundo lleno de sombras.